8:16 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM y también a través de Movistar Televisión. Nos acompaña el economista José Tapia. Muy buenos días, ¿cómo está José Luis Tapia? Él es economista, director del Instituto de Libre Empresa. Bienvenido a Altavoz en Vital, ¿cómo estás? Muchas gracias Camila, muchas gracias Rumi por la invitación. Buenos días. Se ha aprobado recientemente en el Congreso un proyecto de ley, el proyecto de ley 9397, que propone declarar de interés nacional el reconocimiento de la raza canina, estamos hablando del perro pastor Chiribaya, como patrimonio cultural de la nación. Es un tema importante para el Congreso, importante, pero ¿crees tú que en este contexto de crisis, de complicaciones económicas, de movilización, paralización de los transportistas el día de mañana, porque hay inseguridad creciente, ¿crees tú que los legisladores están haciendo bien su chamba para servir al país? Ellos están en la nube, obviamente, porque no tienen en cuenta pues lo que tú acabas de escribir, ¿no? Tenemos un problema de inseguridad, ¿no? No se puede Principalmente. desmerecer, obviamente, que se le pueda dar valor a una raza canina originaria del Perú. Estamos hablando del perro Chiribaya. Que además viene de Hilo, de donde estaba mi familia, así que... Exacto. Yo creo que es importante. Sin embargo, digamos, el contexto en el que se realiza la aprobación de este proyecto de ley, pues es uno de los más cuestionables. ¿Es así? Es por la oportunidad, ¿no? Mucho también se dijo cuando se aprobaban leyes que no era la oportunidad de hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, tal vez en otro momento, porque tenemos un momento cuasi de emergencia, ¿no? Mira, tú los titulares de los periódicos, los medios, hasta en TikTok, es asesinato, muerte, acribillamiento, padre e hijo en la puerta de su casa, taxistas, también matan a choferes, mototaxistas, a mototaxistas e incluso hasta cobradores. Y que gente también, inocente a esto también se suma que tenemos a, 4 expresidentes en prisión, ¿no? O sea, la imagen del país, como decía también Julio Velarde, es cada vez peor. Sí, a lo contrario, que se supone que cuando uno observa que los presidentes están siendo, digamos, bajo el procedimiento judicial, internados en un penal y todo el mundo dice que bueno, está funcionando la justicia, a nivel internacional tiene otra lectura, porque ellos señalan que viendo presidentes que entran a prisión, lo interpretan como que los presidentes roban y el sistema político debe estar funcionando algo mal, porque si no, ¿cómo se explica que presidentes, 4 presidentes o 5 presidentes tengan problemas con la justicia? ¿Y qué tanto los congresistas viven en las nubes para aprobar cosas que realmente son importantes, pero de alguna manera el contexto no es el adecuado? ¿Por dónde podríamos reencauzar, digamos, la labor parlamentaria? Por ejemplo, no aprobando esta ley que ahorita ha sido aprobada, la ley, este famoso Climper 2, que está otorgando beneficios indebidos a empresas agroexportadoras, bajándole el impuesto a la renta de 30 a 15%, el salud de 9 a 6% y algunos factores por ahí laborales, ¿no? Tú eres el economista liberal. Sí. ¿Por qué te opones al desarrollo del país con una ley que va a permitir trabajo a miles de personas? Porque la palabra desarrollo al país en realidad es desarrollo sectorial, ¿no? Y que a veces, como hacen la minería también, pone ciertos conceptos diciendo de que ellos son el desarrollo del país. Es el desarrollo del sector del país, pero el país es más grande que la minería, más grande que la agricultura. Realmente el país es todo un conjunto de sectores. Cuando nosotros nos oponemos, los liberales clásicos, a ese tipo de ley con nombre propio, con 300 empresas agroexportadoras, es por el principio jurídico de igualdad ante la ley. Todos debemos ser tratados por igual y no hacer discriminación legal porque tú eres agroexportador, pagas el 15% y yo soy comerciante y pago el 30%. O sea, no puede haber esa discriminación. Las MIPES del país, por ejemplo, que generan muy buena cantidad de empleo en el país, ¿pagan 30%?
Algunas, no todas, porque inicialmente cuando ellos ingresan a este famoso nuevo RUS, Así es. tienen un concepto de pagar 20 soles, 30 soles, de acuerdo a las ventas, etcétera, y que conforme vaya incrementando sus ventas, van pasando a otro régimen, digamos, tributario, donde ya a un nivel de ventas mayor ya empiezas a cobrarle el 30%, ¿no? Entonces, esto revela la idea de que todos debemos ser tratados por igual y no algunos sí y otros no, ¿no? Ahí nace la injusticia, justamente, ¿no? ¿Y qué le responde a quienes consideran que esta ley, si bien significa un impacto en el fisco, en la recaudación, digamos, esto no se va a ver de alguna manera, digamos, afectado porque también va a generar trabajo, va a generar mayores ingresos por otro lado? Así como ha funcionado bien el 15% para estas agroexportadoras, deberíamos hacer lo mismo para el resto del sector y no solamente para ellos. O sea, si ha sido Porque tan unas bueno, sí y otras no. claro, ¿por qué a ellos sí? Mejor prefiero, en lugar que le quite ese 15% y se le ponga en el nivel de 30% al agroexportador, más bien pensemos en que el país también necesita lo mismo para que puedan desarrollarse al igual que este sector agro, ¿no? Entonces, bajémosle al resto del país del 30 al 15 y Eso así se estaremos llama mejor, ¿no? A igual ley, a igual derecho. Exactamente. Eso es importantísimo. Hay posiciones divergentes al respecto. Hay quienes dicen que esto va a posibilitar desarrollar las exportaciones, las agroexportaciones, consolidar aún más a un sector que en su momento ha sido, digamos, uno de los pivotes de las agroexportaciones en el país, pero se requiere hacer más. Como Sí. sabes perfectamente, se requiere hacer más. Sí, Y hay correcto. quienes dicen que obviamente esto va a generar un forado al fisco. Se estima en 2.000 millones de soles De sol anual. anuales. Estamos hablando de 20.000 millones de soles de un forado al fisco en Sí. 20 años, en 10 años, ¿no? Y esto le estaría dejando una suerte de una papa caliente al próximo gobierno, menores recursos para poder hacer esas obras de infraestructura, vial, carreteras, obviamente, hospitales, puertos, salud, pagarle a policías, pagarle a militares y otros más. Fíjate que es interesante la lectura, ¿no? La variante donde yo encuentro ahí digamos, el trade-off o el problema es por el lado del gasto del gobierno. ¿Por qué tanto se enfatizan algunos economistas en el tema fiscal? O sea, como que al gobierno le hace falta recursos cuando sabemos que el 13% del presupuesto ejecutado se va en corrupción. O sea, se va a esos 20.000 millones que tú has señalado, se va en corrupción. ¿Por qué mejor no atacamos a la corrupción? Y así no estemos mirando a las empresas que se benefician de 15%, sino que a todos se le debe dar lo mismo, para que el Estado pues haga su tarea y empiece a mirar lo que está perdiendo diariamente, ¿no? Los robos tanto en las municipalidades como en los regionales, como en el Exacto. Ejecutivo, y ahí tiene 20.000 millones que se ha ahorrado. O sea, ¿por qué está tan el gobierno como los economistas que ven en las finanzas públicas preocupados por el hueco fiscal, los 20.000 millones que deja de percibir por estas rebajas impositivas? Y además, mucha tarea también hay que hacer por el lado de la propia administración pública. La administración pública no es la mejor que tenemos. O sea, no tenemos por qué darle de nuestro bolsillo a una administración pública, a un gobierno que además de derrochar en Petroperú también otros miles de millones de dólares, vamos a estar pues cumpliendo, como se dice, como contribuyente, como bueno contribuyente, en pagarle al gobierno como si el gobierno así hiciera bien las cosas, como para que se justifique pues que estemos preocupados por esos huecos fiscales, ¿no? Cuando lo desperdician, En ¿no? segunda votación, este proyecto de ley del que estamos hablando, que ahora es autógrafa de ley, ha sido aprobada, impulsado por un sector por el fujimorismo en el Congreso de la República, que además impulsó esta ley conocida como la ley Klimper hace 25 años, que le dio esas facilidades a un sector importante Sí. para que, obviamente, en el desierto, porque empezaron de cero, de la nada, y han posibilitado colocar nuestros productos en el mercado internacional. Además, el Estado peruano, los gobiernos peruanos han invertido en diferentes campañas, negociaciones con diferentes países para abrir mercados. Es decir, el Estado peruano ha invertido muchísimo dinero para que el sector agroexportador llegue a los lugares donde está llegando. Era necesario en ese momento, obviamente, una ley que les permita
de alguna manera facilitar llegar a mercados. Pero ahora, luego de 25 años, ¿es necesario? Bueno, así como ha habido la necesidad para este caso, ¿no? También, ¿por qué no vemos, por otro lado, la necesidad de aquellos emprendedores que comienzan desde abajo, ¿no? Desde abajo, y que se sacrifican y que tienen que estar en la calle para tratar de vender? ¿Por qué no utilizamos ese mismo argumento para ellos, ¿no? Y por esa razón decía, yo no me opongo a que la rebaja de impuestos, está bien, la rebaja de impuestos es muy bueno para un país que no necesita altos impuestos. Sino que no sea un solo grupo. Que no sea, sino que se extienda, ¿no? Y eso que tantos están, digamos, también oponiendo a las zonas económicas especiales, que son, digamos, mecanismos transitorios, pero no perennes. Lo mismo debe ocurrir para el resto del país. O sea, la zona económica especial hay que pensarlo en forma integral, como un solo paquete para todo el país. Hagamos el esfuerzo para que se promulgue una ley que declare zona económica especial al Perú entero y para todas las actividades económicas, y así tendremos un 15%, tal vez 0% de impuesto a la renta, y podamos prosperar más, porque los países más ricos del mundo son los países que empezaron con impuestos bajos. Los estados que nosotros conocemos, que ahorita están por más arriba del 30% del PBI, que es una forma de medir cuánto es el peso que tenemos que cargar sobre nuestros hombros en materia fiscal, o sea, en materia de impuestos. Ahora, antes era el 10% y le permitió a Suecia, a los países europeos, ser prósperos. Y ahora se dan el lujo de tener un estado del 60%, o sea, más peso, para contribuir, se supone, a la parte previsional, o sea, a las pensiones, a los seguros de desempleo y todo eso. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo como le fueron muy bien a los países europeos, comenzando por el 10% de impuesto a la renta? Una última pregunta para terminar. Yo te agradezco muchísimo, José Luis. Waldo Mendoza Bellido, ex ministro de Economía y Finanzas, señaló en un tuit: el Congreso ha dado nuevos beneficios a la agroexportación. Este sector es muy rentable. En el primer semestre el volumen de exportaciones creció 36%. Todos los economistas dicen que la ley es mala e innecesaria. El ministro de Economía, que se respeta, debería observarla. ¿Crees tú que el gobierno de Dina Boluarte observe esta norma? No, no lo va a hacer. Yo creo que ahí el fujimorismo sostiene al gobierno, igual que las otras bancadas, y creo que están justamente haciendo eso porque saben lo débil que es el ministro de Economía y lo débil también que es la presidenta con su actual porcentaje de desaprobación. Entonces, creo que tiene poco para pulsear con el Congreso, de manera de que yo creo que lo van a aprobar, salvo cosas que puedan ocurrir a último momento. Pero, José Luis, muchísimas gracias por estar en Altavoz. Muy amable. Muchas gracias a usted, Camila y Rumi. Estuvimos con el economista José Luis Tapia, director del Instituto de Libre Empresa. Haremos una pausa y regresamos de inmediato en Altavoz.